Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Caminaba a la retaguardia de nuestro grupo, manteniendo a Rena a la vista. Ella avanzaba a unos 10 metros por detrás del mago Cassius y el resto de los magos. Que el resto del grupo la mantuviera aparte no me sorprendió en lo más mínimo. Aún a 30 metros de distancia, se notaba que Cassius tenía la intención de humillar a Rena ese día. Los constantes murmullos del grupo que iba al frente lo delataban. Tras recorrer una milla, fruncí el ceño al ver que los magos se desviaban del sendero claro que se extendía ante nosotros, un camino que yo distinguía perfectamente, para seguir en cambio lo que evidentemente era una senda creada por el escurrimiento del agua. No tardó mucho en que el grupo se detuviera en una zanja poco profunda, confundidos. El mago Cassius había sacado el mapa que le habían entregado e intentaba orientarse. Era evidente que no tenía entrenamiento, pues necesitaría ganar altura por encima de la línea de árboles para distinguir cualquier punto de referencia. Aproveché la oportunidad para alejarme unos pasos, arrodillarme y emitir un pulso de tierra. Sigue siendo desorientante por la cantidad de información que recibo. Descubrí que los árboles aparecían borrosos y el agua apenas daba imagen alguna con el pulso. Solo la tierra y la roca eran nítidas. Las criaturas se veían difusas, pero sus siluetas estaban definidas. Me levanté y oriné sobre un árbol para justificar mi breve paseo. Cuando regresé, la vieja instructora de magos aprovechó para sentarse en un tronco. Suspiró hondo al descansar. Mis compañeros legionarios se dispersaron por el bosque, formando una barrera improvisada. Me apoyé en un árbol cercano, observando a Rena, que permanecía separada del grupo. Si Cassius había planeado algo la noche anterior y estaba frustrado, lo más probable es que intentara algo hoy. El mago, de aspecto frágil, comenzó a masticar algo que olía a tabaco. ¿Crees que le pedirán a la mago Rena que vuele para orientarse?, dijo el viejo mago, escupiendo una asquerosa masa de saliva marrón. La anciana sobre la roca negó con la cabeza. Difícilmente. Mi apuesta es que retrocederán e intentarán encontrar de nuevo el sendero. El legionario asignado a Cassius comenzó a golpear su escudo contra un árbol. Al mago le llevó un buen minuto mirarnos hacia atrás. Cuando lo hizo, el legionario fingió estirarse y señaló en la dirección por la que habíamos venido. La obvia ayuda fue recibida con una carcajada del mago de aspecto frágil. Así transcurrió la mañana, con el legionario de Cassius ayudando claramente al incompetente mago cuando se veía superado. Le llevó más de 5 horas al arrogante y sobrador mago Cassius encontrar el primer marcador, y ya casi era mediodía. El marcador era una cinta roja atada a un árbol en un pequeño claro. No había forma de que encontraran los otros 2 marcadores y regresaran al campamento antes de que cayera la noche. La vieja mago lo presentía y se mostraba cada vez más agitada, pero no hizo nada por intervenir en la prueba. El hombre frágil se burló cuando los magos jóvenes sacaron sus almuerzos para celebrar haber encontrado el primer marcador. No pienso pasar la noche en el bosque, Silvia. Si el mago Cassius no los pone en la dirección correcta en las próximas 2 horas, los obligaré a regresar a la torre, tengan éxito o no. Titor, el mago Cassius es un ciudadano de primera. Además, es rencoroso y hará tu vida un infierno si interfieres con su prueba de liderazgo, replicó Silvia. El mago frágil, al que ahora sabía que se llamaba Pitor, gimió. Miró a los legionarios, y una idea se formó en su mente mientras sus ojos se iluminaban. El legionario de Cassius le había estado dando pistas toda la mañana desde la distancia, y Pitor se dirigió a él. Siento peligro en la zona. El protocolo dice que todos deben permanecer a menos de 3 metros de sus protegidos. Era un intento evidente de acelerar la ayuda que el legionario le estaba dando al ciudadano de primera Cassius. Algunos legionarios no vieron Troug el engaño y se tensaron, sacando sus armas ante la advertencia del mago. La anciana gimió. Guarden sus armas. Quiere que se acerquen para guiar a los magos y así no terminemos caminando a ciegas en la oscuridad. Miró al legionario. El mago Pitor y yo nos quedaremos más atrás. El legionario de Cassius asintió como un buen perro obediente, envainó su espada y avanzó junto con otro legionario, del que recordaba estaba asignado a Ona.
Esto me permitió acercarme a Rena, que estaba masticando algo de pan y un salchichón grasiento sobre una roca a unos 6 metros de sus compañeros magos. Materialicé un burrito caliente y se lo entregué. En mi inventario tenía docenas de burritos, pero uno de esos burritos tan grandes era suficiente para saciarme por un par de días. Los legionarios van a permanecer cerca de los magos para acelerar las cosas. No creo que su intrépido líder haya salido nunca de una ciudad. El burrito también era fragante, y admito que mi generosidad tenía un objetivo secundario. El aroma y el ruidoso comer de Rena pronto atrajeron las miradas envidiosas de los magos y legionarios cercanos. Rena, evidentemente hambrienta tras la larga caminata, casi 16 kilómetros por mi estimación, aceptó una cantimplora con agua de limón que le ofrecí. Con la boca llena, dijo: «Ten cuidado con lo que dices. La mago avaro tiene un hechizo con el que puede escuchar conversaciones a más de 100 metros de distancia». Los 5 legionarios habían rodeado a los 5 magos de forma defensiva. Mientras todos comían un almuerzo seco, las miradas se desviaban repetidamente hacia nosotros. «¿Qué más pueden hacer esos magos?», pregunté. Rena se dispuso a terminar el burrito antes de responder. Me pareció adorable su falta de decoro. Rena observó al grupo. «Somos la colección de magos más poderosa entre los que han lanzado recientemente su primer hechizo verdadero», hizo una pausa mientras desviaba la mirada. «El mago Cassius es un mago de agua decente». Su tono, sin embargo, estaba cargado de desdén. «Puede condensar el agua y convertirla en hielo, encapsulando a un enemigo o cubriendo un suelo. Sé que también tiene afinidad con el abismo, pero no sé si ya ha aprendido una forma de hechizo para ella». Asentí, sabiendo que podría ser un problema si tuviera que luchar contra él. Las afinidades celestial y del abismo tenían nombres poco acertados. Bendiciones y maldiciones habrían sido nombres más adecuados, ya que la magia celestial potenciaba a una persona u objeto, mientras que la magia del abismo obstaculizaba o maldecía a una persona u objeto. Observé al mago Cassius desde la distancia mientras hablaba con su hermana. Su hermana es bastante bonita. La mago Ona no se parecía en nada a su hermano. Era elegante, joven y alta para ser teliana, mediría unos 1,75 metros, pero aún no había desarrollado su cuerpo, teniendo solo 16 o 17 años. Tenía unos llamativos ojos grises azules que describiría como tormentosos. Su sedoso cabello negro estaba recogido en una coleta. Mi línea de visión se desvió hacia Rena, que lucía un rostro nublado y enfadado. Me refiero a que resulta atractiva de una manera casi malévola, como una villana, me corregí. Mi reevaluación no apaciguó a Rena, quien continuó de forma tajante. Ona también tiene una fuerte afinidad con el agua. Ha estado practicando congelar a las criaturas desde dentro. La he hacerlo con ratones. Con un poco más de calor, añadió. También tiene afinidades para la sanación y el encanto. Pero no fue criada como una ciudadana de primera como su hermano. La miré de nuevo, pero no sentí ninguna influencia mágica de la joven maga. Nuestros ojos se encontraron, y ella lucía una sonrisa diabólica, evidentemente acostumbrada a que los hombres la miraran. Ahora, podía sentir algo que me cosquilleaba el núcleo de éter y la mente. Rompí el contacto visual, poniendo fin a lo que fuera que estaba intentando hacer. Tiene afinidades tanto con el aire como con la ilusión. Es uno de los secuaces leales de Cassius, torturando a otros estudiantes con arañas ilusorias y camuflando trampas en los dormitorios. Me di cuenta de que había perdido unos segundos mientras Ona intentaba usar su magia en mí. Ona era tan peligrosa como hermosa. Y sí, era hermosa aunque sentía una naturaleza depredadora en ella. El mago Cassius había visto nuestra interacción y había puesto su brazo protectoramente alrededor de su hermana gemela, no, era posesivamente. La mirada furiosa de Cassius se centró en mí, y yo solo sonreí antes de devolver mi atención a Rena. Ayuda a los escritores creativos encontrando y leyendo sus historias en el sitio original. Sé que la mago Elsa tiene una rara afinidad con el tiempo, pero no es muy fuerte. Ni siquiera sé cuál es su forma de hechizo para el tiempo. También puede lanzar pequeñas flechas de rayo porque también tiene afinidad con el rayo. Elsa tenía la cara marcada por la viruela y era extremadamente pálida, como si rara vez saliera al sol. ¿Y el último chico? Señalé al último mago, que creo que era Cyrano por lo que recordaba. Chico era un término demasiado débil, ya que parecía mayor que yo, con una barba roja completa y ocultaba un cuerpo musculoso y en forma debajo de sus túnicas. El mago Cyrano es un plebeyo del ejército. Manifestó una forma de hechizo que transfería los ataques de vuelta al agresor. Incluso funciona para algunos ataques mágicos.
El único hechizo verdadero que sé que puede lanzar es luz. La forma de hechizo más simple que existe, explicó Rena sin mirar al grupo. Pensé que dijiste que no te había atacado en el colegio, miré al indiferente Cyrano. Nunca ha participado en el acoso, pero no es tonto. Cassius es un ciudadano de primera. Si Cyrano no puede aprender más hechizos además de luz, será entrenado como un sabueso. Eso fue una sorpresa, quizás entrenaríamos juntos. Finalmente, el mago Cassius había saboreado lo suficiente su victoria al reclamar la bandera. Se levantó y examinó el borde del claro, decidiendo qué dirección tomar a continuación. Su legionario dio un ligero paso en una dirección, y entonces Cassius señaló aproximadamente en la misma dirección, anunciando: Legionario Virgo, despeja la maleza que tenemos por delante mientras caminamos en esa dirección. Rena se rió junto a mí, ya que todos los arbustos y ramas podían ser sorteados fácilmente. El legionario se golpeó el pecho y extendió el brazo en saludo y respeto. Desenvainó su espada y se movió para guiar al grupo. Miré hacia atrás a los dos instructores de magos, que lucían extremadamente aliviados. Aún así, a nuestro grupo le llevó 3 horas llegar al segundo marcador. Era igual que el primero, una brillante bufanda roja atada a un árbol. El mago Cassius salió trotando primero, con el pecho hinchado como si acabara de guiar al grupo a la tierra prometida. Desatando la bufanda, el resto del grupo se acercó más. Ona aconsejó a su hermano. Solo quedan, como mucho, 3 horas de luz diurna. Deberías enviar a Rena por delante para que recupere el último marcador mientras nosotros esperamos aquí. ¿Cómo sería eso más rápido?, exigió Rena. ¿Puedes volar, no?, dijo Cassius mientras sonreía. No para 5 kilómetros de ida y vuelta, discutió Rena con enojo. Cassius negó con la cabeza, decepcionado. Estoy al mando. Y esta es la forma más rápida de completar la tarea. Rena contenía la ira. Todos sabían que si no hubiera demorado tanto en encontrar la primera bandera, ya estaríamos todos de regreso con los 3 marcadores. Me volví para mirar al mago Pitor y a la mago Silvia. La mago Silvia rechinaba los dientes. Mago Cassius, eres responsable de la seguridad de todos en tu grupo. Separar a alguien de tu grupo la pondrá en peligro tan adentro en el bosque. Tiene al legionario centinela personal del canciller. Estoy seguro de que él puede protegerla. Si todos viajáramos al último marcador, todos nos agotaríamos y tendríamos dificultades para regresar. Si el resto de nosotros descansa aquí, es lo mejor para el grupo. Su tono sonaba más como una orden o incluso una amenaza. La mago Silvia no dijo nada durante un largo momento, probablemente sopesando sus opciones frente a un ciudadano de primera. Silvia finalmente se acercó a Rena. Habló lo suficientemente bajo para que solo nosotros pudiéramos escucharla. Hay 6 parejas de instructores de sabuesos en los bosques a nuestro alrededor. Estarás bien. No te preocupes, chica. Después de que presentemos nuestra evaluación, el mago Cassius nunca volverá a mandar a más que a un mozo de cuadra. ¿Ves el sendero?, me preguntó, y yo asentí. Bien, date prisa entonces. Pensaré en alguna forma de asegurarme de que no se lleve el crédito por recuperar los 3 marcadores. ¿Instructores de sabuesos, no sabuesos?, pregunté. Respondió apresuradamente. Sí. Entrenan a los sabuesos en habilidades mundanas, ya que ellos mismos no poseen una forma de hechizo. No te preocupes. Son algunos de los mejores leñadores del imperio. Hay escasez de sabuesos ahora mismo, y la clase más reciente fue enviada antes de tiempo al este. En ese momento, algunos pensamientos cruzaron mi mente. Primero, esto probablemente significaba que me llamarían para unirme a los sabuesos más temprano que tarde. Segundo, el mago Cassius no descansaría aquí y nos esperaría. El crío de ciudadano de primera regresaría a la torre tan pronto como desapareciéramos en el bosque, inventando alguna razón por la que era imperativo regresar de inmediato. Vamos, Rena. No deberíamos demorarnos. Asentí para indicarle que estaba bien. Lideré el camino pasando a los otros magos. El mago Cassius tenía una sonrisa de satisfacción cuando pasamos junto a ellos. La mago Ona, con una sonrisa deliciosamente malévola, dirigida a Rena. Entramos en el bosque, y me dispuse a acelerar el ritmo. Me detuve 1 kilómetro después para inspeccionar algunas huellas. Rena se paró sobre mí. Huellas de Nol. Quizás 3, como máximo 4, anoche cruzaron este camino. Probablemente una partida de caza nocturna. ¿Deberíamos regresar?, preguntó Rena con preocupación. ¿O puedo volar y conseguir el marcador?, ofreció. No, aún faltan unos buenos 6 kilómetros desde aquí. Te perderías y estarías sola.
Nos moveremos tan rápido como considere seguro a pie, y si tenemos que pasar la noche en el bosque, lo haremos, afirmé con firmeza. El sendero es fácil de seguir incluso sin el mapa. Pero tendré dificultades para seguirlo en la oscuridad. Siempre que un pequeño grupo de gnolls no nos emboscara en la oscuridad, estaba bastante seguro de que podríamos prevalecer o ahuyentarlos. Lo que me preocupaba era que no había visto ninguna señal de los instructores de sabuesos que la mago Silvia había mencionado. Rena lo consideró, y le gustó la idea. ¿Acampar solos juntos? De acuerdo. No pudo ocultar su sonrisa. Quizás yo también estaba esperanzado. Mientras avanzábamos, intenté señalar lo que estaba siguiendo. Mira. Puedes ver las agujas de pino aquí presionadas en el suelo. Este palo fue pateado hace un día, exponiendo la tierra debajo. Este arbusto no tiene hojas en este lado aunque reciba buena luz. Además, a los sabuesos parece que les gusta trepar árboles, ya que muchos de los más gruesos muestran señales. ¿Qué? Rena estaba abrumada por lo que le estaba diciendo. Me detuve en el tronco de un gran pino, y la corteza parecía piel gruesa y agrietada. Hay varios agarres fáciles, y todos están lisos por el uso repetido. Supongo que los sabuesos usan esa rama de ahí como atalaya, señalé hacia arriba. ¿Cómo viste eso? Dijo con asombro. ¿Puedes enseñarme? Sonrió brillante y fervientemente. No en las pocas horas que tenemos. Tuve un buen maestro. Estaba empezando a apreciar lo que había aprendido de Constantin. Nunca habría visto la mitad de las cosas que veía si no fuera por su constante educación regañona. Cuando pensé que habíamos recorrido los 8 kilómetros, como máximo nos quedaban unas 2 horas de luz diurna. De repente me congelé y hice una señal a Rena para que guardara silencio. Los pocos pájaros cercanos habían enmudecido. Rena escudriñó el bosque pero no vio nada. ¿Qué es? Susurró. No lo sé. Un depredador o quizás uno de los instructores de sabuesos está cerca. Los pájaros huelen, ven o oyen algo que los ha asustado, y no somos nosotros, respondí mientras escudriñaba desde el suelo del bosque hasta el dosel. Permanecimos inmóviles, y una sensación pesada e inquietante impregnaba el aire. Me quité el guante y me arrodillé, apoyando la mano en el suelo. Envié un pulso con el habla de la tierra. Clasifiqué la información, eliminando todos los insectos y pequeñas criaturas que confundían la imagen. Había muchas madrigueras de animales en el radio, pero nada demasiado grande o peligroso. Las imágenes de los árboles eran más borrosas y tampoco mostraban peligro, solo 3 pájaros. Me agaché y me moví lentamente, verificando con el habla de la tierra cada 7,5 metros, el alcance de mi rango. Un claro se veía a través de los árboles con una brillante bufanda roja atada, pero contuve a Rena. El canto de los pájaros aún no había regresado. Mi sangre se heló en el siguiente pulso de habla de la tierra que envié. Un cuerpo, muy probablemente uno de los instructores de sabuesos, estaba enterrado fuera del sendero a la derecha en espeso barro. Sumergido en el barro junto con el cuerpo estaba la silueta no de un gnoll, sino de un orco. Y el orco estaba muy vivo con un fuerte latido del corazón, ya que pulsos repetidos mostraban un ligero movimiento. Tenía la fuerte sospecha de que no era el único enemigo. Me levanté lentamente, soltando mi contacto con el suelo, mis placas de armadura rozando suavemente entre sí, rompiendo el silencio. El espeso agua fangosa a nuestra derecha no parecía fuera de lo común. Era solo otro pequeño estanque embarrado por el reciente escurrimiento de la lluvia. El orco era bueno porque no vi ninguna perturbación en la orilla. Rena debió sentir mi tensión porque se acercó y me agarró del brazo. ¿Viste algo? Deberíamos regresar. No era consciente de mi habilidad de habla de la tierra, pero confiaba en mi habilidad de exploración. Estaba en un dilema sobre si deberíamos huir. Si estos orcos estaban esperando a todos los magos jóvenes, podríamos llegar lo suficientemente lejos antes de que se dieran cuenta de que no volveríamos. La otra posibilidad era que solo fueran exploradores y se hubieran topado con los instructores de sabuesos. Necesitaba mantener a Rena calmada. Anuncié en voz alta. Pensé que vi algunas setas de terciopelo azules. Debería haber sabido que no eran de temporada. En un tono mucho más bajo, pregunté. ¿Puede tu forma de hechizo de fuego convertir el agua en hielo? Su poderosa forma de hechizo de fuego extraía calor de un área, y luego podía canalizar ese calor en un embudo direccional. Estaba orgullosa de esa habilidad, ya que podía apagar grandes incendios en una ciudad rápidamente. El rostro de Rena parecía confundido, y por suerte, susurró a cambio. Sí, pero me llevaría unos minutos. Bien.
quiero que conviertas el agua fangosa de nuestra derecha en hielo, y cuando te lo diga, quiero que vueles recto hacia arriba y vayas a buscar a los magos. Produje una manzana y comencé a masticarla para actuar con despreocupación, ya que aún no nos habíamos acercado a la bandera del marcador, y quería fingir que estábamos esperando a los demás, así que seguía mirando hacia atrás en la dirección de donde habíamos venido. Mientras crujía la manzana crujiente, podía sentir la temperatura bajando y ver cómo se formaba escarcha en las agujas de pino alrededor del estanque de barro. Rena estaba concentrada en sus esfuerzos mientras yo escaneaba repetidamente nuestros alrededores. Tenía que haber más de un orco. No que sería una mala cosa si solo hubiera uno. Se formó una delgada capa de hielo sobre el barro, pero la superficie permanecía tranquila. Tenía que admirar la disciplina del orco. Tenía un excelente control sobre su cuerpo para no ondular el agua. ¿Realmente estaba conteniendo la respiración? No, una fina caña hueca sobresalía apenas de la superficie. Basándome en la posición de los cuerpos, deduje que la única razón por la que estaba en el agua fangosa era para sostener el cadáver del sabueso. Supuse que debió haber sido asesinado recientemente, pero no podía ver ninguna señal de lucha en el área. Se movió, y el hielo de la superficie se agrietó un poco. El eco del crujido sonó mucho más fuerte en mis oídos de lo que realmente era. Si Rena podía conseguir unos pocos centímetros de hielo sobre el orco, quedaría atrapado y eliminaría a un oponente. Los segundos se convirtieron en minutos, y finalmente, el orco en el barro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Intentó salir del agua a la fuerza. El hielo se rompió con estruendo en varios lugares mientras golpeaba su prisión. Y entonces se desató el infierno. 2 orcos cayeron al suelo cerca, descendiendo de los árboles. Sus ropas tenían un efecto de camaleón ondulante. Otro destello de movimiento tuvo a una pareja corriendo desde el lado lejano del claro, bien más allá del árbol marcado con la bandera. Podía ver claramente los tatuajes que cubrían sus rostros y cuellos. Maldita sea, ¿significaba eso que todos estos orcos eran sus guerreros de élite? Otra pareja más de orcos emergió lejos a nuestra derecha, poniéndose de pie y eliminando su propio efecto de camaleón. El conjunto de movimientos alrededor de nuestra posición era mareante. 6 oponentes, sin incluir al orco bajo el hielo. Rena, vuela. Grité, ya que estaba paralizada por el shock. Materialicé la lanza de punta negra y me lancé contra los 2 orcos que caían de los árboles. Elegí la lanza por su alcance en lugar de sacar mi escudo y desenvainar la espada negra. Necesitaba igualarlas rápidamente las probabilidades sin usar mi espacio dimensional para matar a uno de los orcos. Una flecha rozó mi armadura, habiendo conectado en un ángulo desviado. Un 8º orco, ¿de dónde demonios había salido ese? ¿Cuántos orcos más seguían escondidos en alguna parte? Estaba teniendo un día realmente malo. Llegué a mis objetivos y finté hacia la derecha, dejando al descubierto la guardia de ese orco. Pareció sorprendido por la facilidad con la que paré su hoja. Aún más sorprendido cuando la lanza negra cortó fácilmente su gruesa armadura de cuero suave. No dudé en palanquear la punta hacia arriba en su esternón, destruyendo su corazón. Usé mi palanca para interponer al orco ahora muerto con mi otro oponente, despejándolo de mi lanza. Rena chilló detrás de mí, lo que me hizo echar un vistazo rápido para verificar que estuviera bien. Había pausado su vuelo a 6 metros en el aire y tenía un grueso ástil de flecha en la cadera. Probablemente no había huido pensando que podría ayudar desde el aire. Rena, ve a buscar ayuda. Grité de nuevo. Estaré bien. De acuerdo, quizás esa última declaración fue una mentira. Mi mejor oportunidad era enfrentar a estos orcos en parejas, pero ese arquero oculto iba a ser un dolor de cabeza. El orco más cercano había eliminado su efecto de camaleón, y también estaba marcado con los tatuajes de los guerreros de élite. Estos orcos vestían cuero oscuro y grueso que no hacía ruido mientras se movían. Sostenía 2 espadas cortas mientras fruncía el ceño con enojo en desafío. Ojalá hubiera practicado un poco más con la lanza en mi paisaje onírico contra orcos, pero lamentarlo ahora era inútil. Usé mi superior alcance para cortarlo profundamente encima de la rótula. Cuando la herida lo hizo tropezar hacia adelante, llené su boca con la punta de la lanza. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante la velocidad de mi ataque. Jalé con fuerza, liberando el arma de la parte posterior de su cráneo, y recibí una flecha en el trasero. Afortunadamente, no había penetrado mucho más allá de las solapas de mi falda de cuero. Agarré el ástil, lo jalé y giré, enviando éter de sanación a mis glúteos. La sangre goteó brevemente por mi pierna antes de detenerse. Gimí cuando un puño rompió el hielo, no muy lejos.
Iba a escapar de su prisión pronto. Necesitaba evitar ser abrumado. Me lancé contra los dos orcos que venían del claro, esperando que el estanque helado ralentizara a los otros dos. Quizás incluso se detendrían para ayudar a su compañero. Moverme hacia el claro también debería ser mucho más difícil para el arquero oculto apuntarme basándose en donde suponía que se escondía. Mientras cargaba, ambos orcos se deslizaron hasta detenerse sobre las agujas de pino para recibir mi carga. Estos orcos tenían broqueles y espadas cortas, y se burlaban en desafío. Los bastardos aceleraron, moviéndose ligeramente más rápido mientras me rodeaban en direcciones opuestas. Usé un escudo de aire para evitar que el de mi derecha se pusiera detrás de mí. Tuvo una expresión confundida al golpear la pared invisible y aún más cuando hundí la lanza en su pecho. Tenía suficiente conciencia como para agarrar la lanza y rodar para intentar desarmarme en favor de su compañero. No tuve más remedio que soltar la lanza, pero por cómo se desplomó el orco, estaba seguro de que su columna vertebral estaba seccionada. El otro orco presionó, viendo que ahora estaba desarmado ya que no tendría tiempo de recuperar mi lanza. Mi escudo apareció en mi mano mientras bloqueaba su ataque apresurado. Mientras su mente procesaba la aparición repentina del escudo, lo giré, pasé mi antebrazo por la correa, desenvainé la espada negra y evalué mi entorno. Solo uno de los orcos se había detenido para liberar a su compañero del hielo. Podía ver destellos de movimiento en los árboles mientras el arquero se reubicaba y se acercaba. No había señal de Rena, lo cual era bueno. Esperanzadamente, podría regresar sana y salva y hacer que trataran la herida de la flecha. Las cosas empezaron a calmarse mientras el orco esperaba a sus compañeros ahora que estaba armado y había matado a 3 de los suyos. Sigue en desventaja de 5-1 una vez que el orco se liberara del estanque. Este contenido ha sido tomado ilegalmente de Royal Road. Reporte cualquier instancia de esta historia si la encuentra en otro lugar. Saqué 2 pellets de estornudo y 2 de ceguera a mi mano de escudo mientras rodeaba para tener el viento a mis espaldas y mantener a todos los enemigos frente a mí. Los orcos estaban extremadamente cautelosos ahora, con 3 de los suyos muertos o moribundos, la pareja frente a mí prefiriendo esperar al arquero y a sus otros 2 compañeros. Cuando vi al arquero apoyar los pies a 30 metros de distancia, fruncí el ceño y levanté un escudo de aire. La flecha rebotó a 2 metros de mí inofensivamente. Los orcos empezaron a hablar rápidamente en su idioma. El idioma era gutural y tenía muchos sonidos pero no tenía idea de lo que decían, y sus ojos nunca se apartaron de los míos. Supuse que estaban discutiendo una estrategia para matarme. El orco prisionero del hielo estaba vomitando agua fangosa a 15 metros de distancia, y su compañero ahora corría para unirse a mis 2 oponentes. Mi escudo de aire detuvo otra flecha, y lo renové. Noté movimiento en la distancia entre los árboles. Probabilidades de 9 contra 1. ¿Cómo era esto siquiera justo? Cuando el tercer orco alcanzó a sus compañeros, formando una línea conveniente, hice mi movimiento. Lanzó los 4 pellets entre nosotros mientras deslizaba un paso hacia atrás, retrocediendo. Reaccionaron como esperaba, avanzando juntos. Incluso si no inhalaban, las esporas afectarían su visión. Uno de ellos ladró algo en advertencia, pero era demasiado tarde. Parpadeaban rápidamente, y uno de ellos intentaba aclarar su visión con sus brazaletes. Tenía que esperar a que las nubes se disiparan o arriesgarme a ser afectado yo mismo. Solo uno de los orcos inhaló mientras empezaba a estornudar violentamente, y una mucosidad amarillenta y pálida corría de sus anchas fosas nasales grises. Otra flecha se clavó en mi escudo de aire, y el frustrado arquero colgó su arco, determinando que era inútil. Corrió hacia mí, desenvainando su espada para unirse a los demás. Era hora de actuar. Me lancé contra los 3 orcos obstaculizados mientras intentaban aclarar sus ojos de la película que se había acumulado en sus córneas. Los orcos con la visión borrosa apretaron su formación. Bloqueé fácilmente una estocada telegrafiada y devolví la mía. Mi espada negra cortó profundamente en el muslo del de la extrema izquierda. La espada pareció vibrar en mi empuñadura, y el orco aulló de dolor incontrolable. El tiempo pareció detenerse por un momento mientras todos estaban confundidos. Había cortado al orco, pero apenas alcanzó el músculo, sin embargo el orco tenía problemas para mantenerse en pie y estaba evidentemente inmerso en un inmenso dolor por sus gritos. La espada negra pareció cobrar vida en mi mano al probar el poco de sangre de orco. Quizás este era el propósito de la espada: matar orcos. Aproveché, consiguiendo un corte menor en la mano del orco de la derecha.
Su agarre se debilitó, y su rostro se retorció en agonía mientras escupía palabras. Creo que me estaba maldiciendo, pero su moco amarillo y sus ojos desenfocados arruinaban la gravedad del momento. Tejí la espada negra alrededor de sus sentidos alterados, marcando golpes rápidos. La espada solo necesitaba arañar su carne, y ellos sentían una herida más grave. El orco mocoso de la derecha cayó primero cuando la espada se deslizó por su cuello expuesto, cortando la arteria carótida. Su corazón bombeando enviaba chorros de sangre al aire. Cuando intentó recuperar una poción mientras estaba de rodillas, hice añicos la redoma con mi espada, enviando sus dedos y fragmentos volando. El segundo de los tres cayó por una herida de estocada rápida en la garganta que no vio venir. Torcí la hoja y la saqué, notando que la espada negra estaba libre de sangre. Definitivamente había vibrado en mi empuñadura con cada golpe exitoso y cada prueba de sangre de orco, y la superficie parecía estar ganando algo de brillo con la sangre que absorbía, pero ahora no era el momento de evaluar la antigua hoja. El orco con la garganta rasgada cayó de rodillas, una mano sobre la garganta mientras la otra hurgaba en su cinturón. También buscaba una poción antes de sucumbir a la muerte. No se lo permití mientras golpeaba el costado de su cabeza con mi hoja, noqueándolo. El arquero nos había alcanzado y se lanzó valientemente a la lucha, liderando su ataque con una espada larga y una daga en su mano no dominante. Era el espadachín más competente al que me había enfrentado, y me presionó para intentar evitar que matara al tercer orco herido. Usé algunos escudos de aire para mantener al arquero a raya mientras yo deshabilitaba al único orco ciego restante. El orco ciego huyó de dolor y ya no podía mantenerse en pie, mi corazón palpitante alimentaba mi adrenalina a través de mi cuerpo. Lo estaba haciendo notablemente considerando las probabilidades. Mientras me enfocaba en el oponente fresco, una flecha se incrustó en mi pecho, haciéndome tropezar hacia atrás un paso. El segundo arquero se había acercado y había aprovechado para atacarme mientras estaba distraído. Si salía de esto, tendría que averiguar cómo usar lo que sospechaba que era un amuleto de escudo de éter de Traeliorn. No podía seguir todo en esta pelea y necesitaba una carta de salvación. La flecha estaba clavada justo debajo de la clavícula izquierda de mi brazo de escudo. Había penetrado hasta la mitad en mi hombro y me ponía en desventaja contra mi atacante más cercano ya que no podía usar mi brazo correctamente. El arquero orco me amenazó en latín roto. Legionario, morirás a manos de mi hoja. Sabrás que tu habilidad en batalla, su cabeza desapareció. Odiaba agotar mi éter con 3 oponentes restantes, pero este orco había sido demasiado buen espadachín para enfrentarlo a una mano. Me tambaleé detrás de un árbol para cubrirme. Saqué la poción menor de éter debajo de mi coraza. Era mi única, y la obtuve del aprendiz de summoner elfo. La bebí, esperando que todavía fuera viable. Era amarga, funcionaba mucho más lento y tenía mucha menos potencia que una poción de éter de mazmorra. Pero era todo lo que tenía. Dolorosamente trabajé la flecha fuera de mi hombro. Unas pocas pulgadas más abajo, y habría alcanzado mi corazón. Pronto estaba sanando el tejido y recompuesto. Tenía alrededor de un cuarto de mi éter total, suficiente para unos pocos escudos de aire y algo de sanación menor. Toqué el suelo usando el habla de la tierra, pero fruncí el ceño ya que estaban fuera del alcance de 7,5 metros. Me arriesgué a echar un vistazo y me retiré cuando una flecha silbó por donde había estado mi cabeza. El orco deshabilitado había estado maldiciendo, ya que parecía que había intentado beber una redoma de curación, pero no funcionó. Miré hacia abajo la espada negra. Había ganado una apariencia semibrillante, y las pequeñas marcas picadas apenas eran visibles a lo largo de su longitud. Debe estar alimentándose de la sangre de orco. Me arriesgué a otro vistazo desde el otro lado del árbol. El insidioso segundo arquero estaba arrodillado junto al orco que se ahogaba junto al estanque helado. Me lancé hacia el orco lisiado mientras el arquero estaba distraído. Sus ojos velados no podían verme claramente, y todavía estaba evidentemente en dolor. Levantó un broquel que aparté de un golpe con la hoja y rápidamente invertí el swing para cortar profundamente en su cuello expuesto. Añadí un escudo de aire justo a tiempo para desviar una flecha. Una segunda flecha se clavó justo encima de mi rodilla, rozando apenas la parte inferior de mi escudo de aire. El segundo arquero era una mujer por sus curvas, al igual que el orco casi ahogado. Era inteligente, probando el alcance de mis defensas. Empecé a caminar hacia la pareja. Mi caminar deliberado era porque no podía correr y establecer un escudo de aire si el arquero disparaba una flecha. Cuando el arquero colgó el arco para ayudar al otro orco a correr, me lancé hacia ellos.
El arquero empujó a la mujer más pequeña y sacó un cuchillo para recibir mi carga. Sus oscuros ojos eran duros y decididos a proteger al otro orco. Interpuse un escudo de aire cuando estuve lo suficientemente cerca, cambié de dirección y decapité al otro orco fangoso. La espada negra vibró en mi empuñadura en aprecio por la ofrenda. La arquera orca rugió contra mí, y la saliva salió disparada de ella en su grito de guerra. Lástima para ella que era mucho mejor arquera que luchadora cuerpo a cuerpo. La desarmé cortándole la mano en poco tiempo. No era tan fuerte de voluntad como los demás y se desplomó por el dolor, sosteniendo su antebrazo decapitado. Escudriñé el bosque en busca de movimiento, relajándome lentamente. ¿Hablas teliano? Pregunté, planeando interrogarla. Me repetí unas cuantas veces, y claramente no me entendía. Levanté y bajé mi hoja, terminando con ella. Era curioso por qué los orcos estaban aquí, emboscándonos, pero no quería esperar a que llegaran los magos ni vigilar a un prisionero en mi estado herido. Me quedé quieto y esperé a que el canto de los pájaros regresara, asegurándome de que estaba solo. De alguna manera, había sido victorioso. Era curioso cómo ninguno de estos orcos tatuados mostraba la fuerza y velocidad mejoradas de los que había observado en la arena. Tardaría un tiempo en que Rena regresara con ayuda. Tenía cosas que quería hacer antes de que regresaran los magos. Saqué mi colector de mi espacio y me puse a trabajar. Solo un orco todavía respiraba. Estaba inconsciente, y la lanza había seccionado su columna vertebral. Mientras trabajaba la lanza para sacarla de él, contuvo un gemido. Cuando sus ojos se enfocaron en mí de pie sobre él, podía sentir la punta de la lanza en su garganta. ¿Hablas teliano? Sus ojos negros se enfocaron en mí, irradiando dolor y odio. No bien legionario. Excelente. ¿Por qué están aquí? Exigí, presionando la punta ligeramente hacia abajo. Partió la piel con demasiada facilidad, así que retraje la presión. En lugar de responder, su mano se movió hacia su cinturón, y desplacé mi peso hacia adelante, empujando la lanza a través de su cuello. Debería haberlo atado antes de interrogarlo. Realmente necesitaba añadirle una cuerda a mi espacio dimensional. Hice 2 arcos rápidos con la lanza para limpiar la sangre antes de enviarla a mi espacio dimensional. Me puse el anillo de canalización de éter para ayudar a acelerar mi reposición de éter. Apoyé el colector en su pecho y lo activé. Una esencia mayor de resistencia se formó poco después. Estudié la esencia azul oscuro por un momento, reflexionando sobre de dónde había venido y lo desapegado que me había vuelto al matar. No había dudado en combate, y mi mente había estado cristalina todo el tiempo. Lo único que noté que irónicamente me asustó un poco fue la ausencia de miedo. Había cambiado inmensamente, y mis pensamientos solo se enfocaban en cómo matar a mi enemigo y limitar mis propias heridas. Mis pensamientos se volvieron hacia Rena. ¿Había fallado en protegerla? Si hubiera permanecido conmigo, no había forma de que pudiera protegerla de los 9 atacantes. Lamenté haberle gritado con enojo que huyera, pero tenía que hacerse. Empecé a preocuparme por su herida. ¿Había volado en la dirección correcta? ¿Tenía suficiente éter para regresar a la torre o encontrar al grupo? ¿Se encontraría con otros orcos o una bestia? Dudé, pensando que debería ir a buscar a Rena. Mi indecisión duró minutos mientras usaba el colector. Decidí permanecer aquí y esperar ya que la noche casi se echaba sobre mí. El cielo estaba nublado, y podría ser una noche oscura, y no era sabio vagar por el bosque a ciegas. En total, terminé con 8 esencias. Un orco no devolvió una esencia, aunque la densidad del humo etérico parecía suficiente para formar una. Para las esencias mayores, tenía 2 de resistencia, 2 de destreza y 1 de rapidez. Las 3 esencias menores que coseché fueron de percepción, rapidez y coordinación. Consumí la esencia mayor de rapidez, sintiendo un ligero mareo por unos pocos pasos mientras recorría mi cuerpo. Arrastré todos los orcos juntos en una fila y saqué el cuerpo flotante del sabueso del agua fangosa. Se sentía mal intentar el colector en él, y probablemente había estado muerto por más de 1 hora de todos modos. 9 cuerpos de orcos, y a uno le faltaba la cabeza. Deposité la cabeza de mi espacio dimensional y salté hacia atrás, alcanzando mi espada. Los ojos del orco miraron frenéticamente a su alrededor por unos segundos antes de que la luz se desvaneciera de sus ojos para siempre. Sacudí la cabeza y no pude evitar reírme oscuramente. Empecé a registrar todos los cuerpos. Sorprendentemente, los orcos no tenían olor. Como eran orcos, esperaba que olieran sucios. Cada uno tenía 2 o 3 redomas sobre ellos que supuse que eran pociones, pero todas estaban sin marcar.
De la pila de 22 redomas, 10 eran verdes y 12 eran de azul claro. El azul claro tenía brillo en la suspensión cuando las inspeccioné con una piedra de brillo detrás. El azul claro era el color de la redoma que había hecho añicos, así que supuse que estas eran pociones de curación de orcos. No rompí el sello de cera de ninguna de ellas y envié las 22 a mi espacio. La mayoría de sus armas eran de acero forjado bueno, pero nada excepcional. Había una espada corta rúnica entre las hojas más largas. No estaba forjada en mazmorra, pero claramente un arma rúnica por las marcas a lo largo de la hoja. También era mucho más ligera de lo que debería haber sido, así que no era de acero sino quizás una aleación de aluminio o titanio. La balanceé unas cuantas veces y no me gustó la sensación. La masa de un arma ayuda a aplicar fuerza a tus golpes, pero esta hoja se sentía como un juguete en mi mano. La envié a mi armería dimensional y probablemente la olvidaría. Podría ser un buen arma para un niño o una mujer. Sí, encontré 2 buenos cuchillos de despellejar entre las armas, y eran las únicas otras hojas que tomé. Los arcos de los orcos eran más grandes que los arcos cortos compactos que usaban los legionarios. Probé la potencia de tiro en ambos y los encontré poco potentes para mi fuerza de tiro. Las flechas eran más gruesas, pero más ligeras que las flechas telianas y estaban hechas de madera negra, o quizás estaban teñidas de negro. Desafortunadamente, ya me había familiarizado con ellas durante la pelea. Los emplumados de las flechas también eran negros. Tomé las 22 flechas y 2 carcajes en mi espacio dimensional. Mirando hacia atrás a los cuerpos de los orcos y lo que vestían, me di cuenta de que realmente les gustaba el color negro. Lo más probable es que su conjunto fuera para que pudieran moverse mejor bajo el amparo de la oscuridad. Pero, ¿cómo se habían camuflado los orcos? Dudaba que fueran magos ya que ninguno usó hechizos durante la pelea. Quizás los intrincados tatuajes no mejoraban sus atributos físicos. Quizás era un escuadrón de asesinos. Ciertamente eran orcos más pequeños que los imponentes de la arena. Quizás estaban cazando a Rena. La noche se estaba instalando, y me dirigí a uno de los enormes árboles de hoja perenne y trepé a una rama ancha a unos 12 metros del suelo. Envié mi hombrera y grebas al almacenamiento para poder trepar más rápido si fuera necesario, hacia arriba o hacia abajo. Esparcí un poco de polvo de hongo debajo y me instalé con vista a la fila de cuerpos abajo. Tenía 2 de cada uno de mis pellets en la mano, humo, ceguera y estornudo mientras tomaba breves siestas durante la noche. Las nubes no se habían despejado, y era casi oscuridad completa mientras esperé hasta la mañana. Esperar solo en el bosque no es una sensación agradable cuando has visto los horrores que he visto. Cada breve lapso de sueño era una pesadilla de alguna criatura encontrándome en el árbol. Comadrejas gigantes, orcos, gigantes de colina, guibernos y goblins revoloteaban en mis pensamientos. Después de unas pocas horas de breves siestas, me sentí descansado por mi anillo y me concentré en los sonidos del bosque. Mi núcleo de éter estaba lleno, así que envié el anillo de canalización al almacenamiento, y la quemadura de éter mejorada se desvaneció. Solo estaba sosteniendo mi forma de hechizo de envejecimiento lento ahora. Un caso de robo de contenido. Esta narrativa no está legítimamente en Amazon. Si la encuentras, reporta la violación. 4 coyotes trotaron debajo de mí, pero después de oler a los orcos, continuaron, pasando extrañamente de la comida gratuita. Los únicos otros encuentros de la noche fueron cuando sorprendí a un búho gris que aterrizó cerca en mi rama y un gran zorrino que pasó debajo de mí. Tan pronto como el cielo se encaneció, anunciando la inminente llegada del sol, bajé y me puse mis sombreras y grebas. Empecé a rodear el área usando mi habilidad de habla de la tierra. Localicé los cuerpos de 2 instructores de sabuesos más allá del árbol marcador. Como Sofía había dicho, estos sabuesos debían estar aquí por los magos en entrenamiento. Hice un círculo más amplio, todavía buscando, pero no encontré lo que buscaba. Los orcos debían tener paquetes de equipo, comida y equipo cerca. Los orcos eran buenos, ya que no pude encontrar ninguna marca que notara su camino. Constantin se molestaría por mi fracaso ya que eventualmente me di por vencido, rindiéndome a la posibilidad de que habían usado magia para ocultar su camino. Sí, eso debe ser lo que hicieron, y lo que le diría a Constantin si alguna vez surgía el tema. Regresé a la fila de cuerpos, 3 sabuesos y 9 orcos. Las moscas zumbaban incluso en el aire frío de la mañana, poniendo huevos para la próxima generación. Me moví a cierta distancia y me instalé en una roca con un árbol para apoyar la espalda. Si nadie pasaba a mediodía, regresaría por mi cuenta. Por supuesto, empezó a llover una hora después.
Estaba resguardado bajo el árbol, pero grandes gotas salpicaban en mi yelmo cada minuto más o menos. A media mañana, avisté movimiento en la lluvia ligera. Permanecí sentado y estudié los árboles. Definitivamente sabuesos, no orcos. Al menos 2, quizás 3. Un destello de movimiento lejos a mi derecha me dijo que se habían acercado más de lo que pensaba. Esperé a los sabuesos, permaneciendo completamente inmóvil pero fácilmente visible. Estaban siendo extremadamente cautelosos aunque había expuesto al enemigo a simple vista. Tomó casi una hora antes de que un sabueso canoso caminara audazmente desde el bosque más profundo. Lo reconocí inmediatamente. Era Cornelius. El anciano se detuvo en la fila de orcos, caminando por la línea, inspeccionando a cada uno. Cuando llegó a los sabuesos, se arrodilló y los inspeccionó más de cerca. Supuse que estaba determinando cómo habían sido asesinados. Terminado, se levantó y caminó hacia mí, parándose sobre mí ya que no me había levantado. ¿Estás herido, legionario?, preguntó. Su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar a cualquier amenaza que representara. Solo cansado. ¿Está Rena bien?, dije, encontrando sus ojos. ¿La maga pelirroja? Está bien y ha sido sanada. Regresó tarde anoche. Creó bastante revuelo, incluso atacó al ciudadano de primera Cassius, culpándolo de tu muerte. Parece que te subestimó. Me dijo Cornelius, con una sonrisa formándose en sus labios. Subestimarme es común. ¿Está Rena en peligro? Me levanté lentamente para parecer no amenazante. Supuse que había múltiples sabuesos en el bosque. ¿Dónde está Sina? La canciller Sina, enfatizó su título. Estaba rastreando las 2 manadas de gnolls en el área para asegurarse de que no interfirieran con la prueba de los magos. Hizo un gesto detrás de él. Pensábamos que los gnolls eran las únicas amenazas en el área. Exploradores orcos tan lejos de la costa es una sorpresa. En cuanto a tu maga pelirroja, Sina intervino. El ataque nunca llegó a conectar, aunque Cassius todavía está gritando por su cabeza. ¿Exploradores orcos? ¿No asesinos? Quizás había asumido que eran asesinos porque vestían todo de negro. El califado definitivamente también los usa como tales. Son similares a nuestros sabuesos o a los guardabosques de los bartiradianos. Trabajan en grupos de 9, usualmente todos emparentados de alguna manera y realizan una variedad de tareas para el Supremo. ¿Qué hacían aquí, y cuál es la función de sus tatuajes? Interrogué al hombre. Miró por encima de su hombro hacia los cuerpos. Lo más probable es que sean formas de hechizo de sigilo. Ese grupo probablemente era un destacamento de exploración avanzado. Uno de los instructores puede haber hablado, y pensaron que podían eliminar a algunos magos prometedores. Fue un movimiento audaz y probablemente una señal de que las cosas están a punto de ponerse mucho más interesantes muy pronto. Su voz estaba cargada de sarcasmo. Llevaremos algunas cabezas a un nigromante para confirmarlo. Su voz se volvió seria. Entonces, ¿cómo lo hiciste? 9 muertos, y todo lo que tienes es un agujero en tu coraza y una docena de arañazos. Sí, Ignis había puesto mucho trabajo en reparar y hacer que la armadura de resina de cuero pareciera nueva, y ahora parecía que había estado en una pelea seria. Sobre todo suerte. Rena ayudó, congelando a uno en el estanque. Logré luchar contra ellos en parejas ya que estaban dispersos para una emboscada. Finalmente recibí una flecha. Toqué el agujero sobre mi corazón. Pero para entonces, solo quedaban 3. Fortuna también me sonreía porque mi espada negra es una matanza a orcos. No solo les causaba un inmenso dolor, sino que también les impedía sanar. Cornelius me miró con escepticismo, así que desenvainé la hoja y se la entregué. La tomó y negó con la cabeza mientras el brillo que había ganado ya se desvanecía. Matanza a orcos, nombre interesante. Si ya sé lo que dices, entonces se la llama el tormento de los orcos. Se forjaron alrededor de unas 100 años, y muy pocas quedan. ¿Dónde la conseguiste?, preguntó pacientemente. La blandía el capitán de la guardia de la familia Angella. El ciudadano de primera Boris Angella la perdió conmigo en una apuesta. Le dije, y él se rió. Ah, sí. Ahora recuerdo. La apuesta del amuleto del paisaje onírico. Lo dijo como si compartiéramos una broma, pero no me gustó que supiera del amuleto. Los sabuesos empezaron a moverse más cerca desde los árboles, y debí haberme perdido la señal de Cornelius de que todo estaba bien. Estaban sobre los cuerpos, registrándolos. Lleven las cabezas para que el nigromante se comunique con ellas. Averiguaremos por qué estaban aquí, ordenó. Me devolvió la espada negra. Necesitas seguir alimentándola con sangre de orco.
La mayoría de estas hojas con propósito se deterioran y debilitan. Supongo que el capitán de la guardia de los Angella rara vez la usaba en batalla. Cornelius pareció considerar la devastación. Sabes, estábamos teniendo problemas para meterte en los sabuesos porque eres extranjero. Creo que acabas de ayudar tu caso. Estamos en necesidad desesperada de sabuesos que puedan hacer esto. Hizo un gesto con la mano hacia la línea de cuerpos que estaban siendo decapitados. Supuse que solo necesitaban la cabeza para hablar con los muertos. ¿Nos dirigimos de regreso? Pregunté mientras los sabuesos terminaban su macabro trabajo. Deseoso de ver a tu maga pelirroja, ¿eh? Se burló Cornelius. Estoy seguro de que Sina también está ansiosa por hablar contigo. Se rió de mi sorpresa y añadió. La joven, de temperamento fogoso también. Los sabuesos encontraron los paquetes de equipo de los exploradores orcos en lo profundo del bosque, y pronto, 7 sabuesos y 5 instructores de sabuesos me escoltaban de regreso a la torre de los jardines Nol. Seguí a los sabuesos de regreso a la torre de los jardines Nol. Los sabuesos se movieron para servir como pantalla, y Cornelius se unía a ellos intermitentemente pero regresaba para caminar conmigo un número de veces. Tenía curiosidad por saber más sobre mí, y yo quería saber sobre los sabuesos. Mientras caminábamos, me di cuenta de que esta era una entrevista informal, ya que intercambiábamos preguntas. En un momento pregunté por los sabuesos muertos. ¿Los hombres que fueron asesinados? ¿Eran sabuesos? Instructores de sabuesos. A los instructores de sabuesos les falta una forma de hechizo útil para las misiones. Sin embargo, son excepcionalmente hábiles, y su ausencia se sentirá. Los 3 hombres eran rastreadores expertos. A pesar de su respuesta clínica, había un atisbo de tristeza en su voz. Era reconfortante saber que no era completamente descorazonado. Cornelius era responsable de todos los sabuesos en el Imperio Oriental. Cuéntame tu proceso de pensamiento durante la pelea. Preguntó después de reincorporarse tras revisar el flanco derecho. Era una pregunta amplia. Ya sabía que tenía un escudo de aire, un espacio dimensional y podía sanar. Castile había minimizado considerablemente mi habilidad de sanación ante Antonia y Sina. Consideré mi respuesta cuidadosamente. No podía defender a Rena, así que le dije que huyera. Me detuvo, levantando la mano. ¿Cómo los descubriste? Quería la historia desde el principio. Los pájaros estaban en silencio. No sabía que eran orcos. Solo sabía que había una probable amenaza en el área. Fingí reflexionar sobre el encuentro. El agua fangosa del estanque parecía la más sospechosa, así que le pedí a Rena que la congelara, pensando que había una amenaza en ella. Mientras la congelaba, los exploradores orcos atacaron. Gruñó. Luego entramos en mí explicando la pelea en sí. Nunca me preguntaron sobre mi arma, y creo que asumió que solo usé el tormento de los orcos para la pelea. Me preguntaba si podría notar la diferencia en las armas al examinar las heridas en los cuerpos. Pensándolo bien, solo el primer orco que maté al cortar su armadura de cuero podría haber sido sospechoso, ya que el corte fino a través de su armadura de pecho habría sido casi una hazaña imposible con la espada. Cornelius hacía sus preguntas, se movía en círculos y luego volvía para hacer más preguntas durante el camino de 6 horas de regreso. Él obtenía 3 preguntas por cada una mía. Yo principalmente preguntaba sobre qué esperar en el entrenamiento para convertirme en un sabueso. Sus respuestas eran extremadamente breves, pero aprendí un poco sobre los sabuesos. Los sabuesos eran seleccionados por 3 criterios y necesitaban un patrocinador. Los 3 criterios eran su habilidad de combate, tener una forma de hechizo útil y una pizca de inteligencia. Se quejaba de que el patrocinador a veces pasaba por alto el tercer criterio. Cada clase de sabuesos comenzaba con 20 y típicamente se graduaba con 3 grupos funcionales de 5 o 6, llamados manadas. Aquellos que no estaban en un grupo o no se graduaban o se convertían en operativos independientes. Los operativos independientes usualmente eran asignados como mensajeros o servían como centinelas en la frontera del imperio. Cornelius dijo que algunos individuos simplemente no funcionaban bien en un grupo. Al terminar la explicación, afirmó: ese es tu destino, legionario. Servirás como centinela durante 1 año o 2 antes de hacer ciertos esfuerzos para asegurarnos de que seas trasladado a los archivos. 2 o 3 años. ¿No hay una guerra gestándose? Pregunté antes de que pudiera alejarse de nuevo. No pensaba que todo este proceso llevaría años. Siempre hay una guerra gestándose. El imperio saldrá de esto. Quizás un poco herido, pero saldrá de él. Dijo Cornelius con confianza antes de alejarse. Yo tenía mis dudas.
Cuando finalmente llegamos a la torre, seguí a Cornelius hacia adentro y encontré las instalaciones escasas. Una Sina avergonzada hablaba con los dos magos que escoltaban a mi grupo. Lucían agotados, lo que me sorprendió, ya que yo había hecho toda la pelea. Sina solo levantó la vista brevemente, su tono era severo. Supuse que los instructores de magos lucían cansados por los regaños de Sina. Sina le gritó a Cornelius. Los magos jóvenes ya habían sido enviados en la barca de regreso a la capital. Hizo una pausa, atónita de verme entrar detrás de él. Vivió. El aliento se le escapó. Me di vuelta, fingiendo buscar a alguien detrás de mí. ¿Quién, yo? Pregunté inocentemente, frente a ella. Una sonrisa se arrugó en su rostro, y había un inmenso alivio. ¿Puedes manejar a 6 exploradores entrenados por tu cuenta? Afirmó Sina con una sonrisa burlona. Impresionante. Eran 9. Un escuadrón completo, todos muertos por tu hombre, interrumpió Cornelius. Tenemos las cabezas de los exploradores y haremos que un nigromante los interrogue en la capital. Sina hizo un gesto de desprecio con la mano. No encontrarán nada. Durante los últimos 200 años, los exploradores del califado han sido protegidos contra el hechizo de comunión con los muertos. Estamos mejor interrogando a tus sabuesos muertos. ¿Cuántos se han perdido? Cornelius frunció los labios. 3 muertos. Aún así, lo intentaremos con los orcos. Otros están recuperando los cuerpos de los sabuesos para ser devueltos a la capital. Sina asintió con aprobación. Deseo hablar con mi centinela a solas ahora, dijo Sina Pointedly a Cornelius y a los 2 magos. Los magos salieron apresuradamente, felices de escapar de su reprimenda. Supuse que habían recibido una reprimenda por el incidente y por permitir que el grupo se separara. Ojalá Cassius recibiera el mismo trato. Inspeccioné la habitación. Una escalera de madera conducía al segundo nivel de la torre, y esta habitación parecía ser una cocina y comedor funcional con mesas de roble desgastadas. Platos sucios y comida a medio comer estaban esparcidos sobre las mesas. Supuse que la emboscada de los exploradores había sorprendido a aquellos en medio de una comida. Me preguntaba cuántos sabuesos e instructores estaban estacionados aquí mientras contaba 28 sillas. La historia ha sido tomada ilícitamente. Si la encuentras en Amazon, reporta la infracción. Sina se había sentado en una mesa limpia, y me uní a ella. El acto de sentarse después de la larga caminata fue bienvenido, y suspiré mientras la silla soportaba mi peso. Me moví para ponerme cómodo mi falda de cuero. La flecha que había recibido por detrás había dañado algunas solapas de cuero. Materialicé una cantimplora en mi mano y bebí mientras Sina aún no había hecho una pregunta y solo me estudiaba. Cuando terminé toda la cantimplora, esta desapareció. ¿Está Rena bien? Pregunté, soltando un eructo silencioso mientras mi estómago se asentaba. Sina ignoró mi pregunta, se inclinó hacia adelante y preguntó seriamente. ¿Crees que los orcos la estaban apuntando a ella? No, ¿por qué? Respondí, confundido. Ahora que ha aprendido a lanzar hechizos verdaderos, es la maga más prometedora de su generación. Eliminarla antes de que alcance su poder sería un movimiento estratégico por parte de los orcos. Afirmó Sina cansadamente. Negué con la cabeza. Recibió una flecha, pero no se centraron en ella cuando se rebelaron. Probablemente podrían haberla matado si lo hubieran intentado. Sina soltó un suspiro cansado. Su tono era molesto. No está bien. La tonta chica atacó a Cassius. Pensé que detuviste el ataque, dije, preocupado. Lo hice. El ataque ni siquiera estuvo cerca, pero chamuscó el pelo de todos a menos de 6 metros y claramente estaba dirigido al ciudadano de primera Cassius. Estoy seguro de que ya está en la capital quejándose con cualquiera que quiera escuchar de lo imprudente que es la mago Rena y de cómo es una traidora para el imperio. Aprieté mis manos. Deberíamos regresar a Tela de inmediato, entonces. Sina se rió, encontrando mi preocupación conmovedora. No te preocupes, Rena estará bien. No es la primera vez que una maga ataca a otra en el colegio. Tú, por otro lado, podrías no estarlo después de que te vea viva. Está bastante enojada contigo por gritarle que la dejaras atrás. Su culpa la estaba consumiendo viva y probablemente por eso atacó a Cassius. Estaría muerta si no lo hubiera hecho, afirmé secamente. Estoy de acuerdo, pero así no lo verá la joven mujer. Ten cuidado cuando la veas de nuevo. La barca debería volver a recogernos pronto. ¿Tienes hambre? Hizo un gesto hacia la cocina abierta. ¿Tienes? Pregunté, pensando que quería que yo cocinara para ella. No. Estoy bien.
Daba vueltas a una pesada moneda en su mano mientras necesitaba algo en lo que concentrarse. Nos sentimos en silencio por un tiempo. ¿Todavía quieres lecciones del campeón de gladiadores? Pregunté, y no era barato. Te has ganado una recompensa por mantener a Rena viva. Sí. He estado practicando con los legionarios imperiales, pero el tiempo con uno de los mejores luchadores de la capital sería bienvenido. Tiempo en la biblioteca también. Añadí apresuradamente. No tendré tiempo para escoltarte, notó con tristeza. Con los exploradores tan al sur, significa que el fuego está encendido. Habrá una represalia. Pareció considerarlo y sonrió, divertida cuando algo se le ocurrió. Quizás pueda Eswing el castigo de Rena para que sea tu sombra mientras lees en la biblioteca. Estábamos esperando noticias de que la barca había regresado, pero otro mago entró y susurró algo a Sina que la hizo fruncir el ceño profundamente. Mientras el mago se retiraba, Sina me informó. Estos no eran los únicos exploradores tomando medidas en el imperio. El mago de desplazamiento en Barbao también fue atacado anoche. Estaba extremadamente confundido. ¿Barbao? Eso está en el Imperio Occidental. A más de 1500 kilómetros de aquí. Sina estaba distraída pensando y no respondió inmediatamente. Se levantó y caminó alrededor de la habitación mientras pensaba en las implicaciones. Los orcos tienen asentamientos en la costa occidental más allá de los pantanos agorianos. Hemos estado retirando tropas de los fuertes a lo largo de los pantanos para reforzar el este. Barbao tiene el único mago de desplazamiento en 800 kilómetros, sería el momento perfecto para invadir si los orcos no planean ser jugadores para las ruinas de Atlantium. Estaba pensando en voz alta, y visualicé el imperio en mi mente. El imperio occidental tenía poco valor y servía más como un amortiguador para el imperio central, donde vivía la mayor parte de la población. Si los orcos atacaban el oeste, los elfos Esenen venían del norte, y los bartiradianos venían del este, significaría que el imperio estaría luchando en 3 frentes. Sina estaba tan preocupada como había asumido que todos se centrarían en la ciudad gigante. El supremo clérigo es un bastardo goblino oportunista. Escupió Sina. Salió furiosa de la torre, y podía escucharla preguntando con enojo si la barca ya había regresado. Fue otra hora antes de que llegara la barca. Vino con más de 50 soldados del ejército regular que reforzaron la torre. Mientras pasaba a los soldados, vi que en su mayoría eran muchachos adolescentes sin experiencia. Sus juveniles ojos se abrían anchos de asombro y aprensión mientras la furiosa canciller pasaba junto a ellos para abordar la barca. Unos pocos tropezaron consigo mismos para salirse del camino. El viaje río abajo para regresar a la capital tenía a los 4 magos a bordo conversando con Sina y usando hechizos de envío para comunicarse con otros magos a través del imperio. Sina estaba demasiado ocupada y estresada para mantenerme actualizado. Cuando la barca se acercó a los muelles, el mago que controlaba el agua no pudo frenar nuestro impulso, y nos estrellamos con fuerza contra el muelle. Fuertes grietas a lo largo de los pilares del muelle sonaron, y la actividad en los muelles se detuvo mientras los sabuesos y magos tropezaban hacia la cubierta. Logré mantenerme en pie, uno de los pocos a bordo. Ayudé a una agitada Sina a levantarse, y pronto estábamos corriendo hacia la ciudad superior rodeados por Cornelius y los sabuesos que nos habían acompañado. Cuando llegamos a las puertas de los terrenos imperiales, Sina me liberó. Se iba a un consejo de guerra con el emperador, y me dijeron que la esperara en su apartamento. Caminé por los terrenos imperiales bajo escolta de regreso al colegio de magos. La tensión en el aire era densa mientras hombres con túnicas corrían por todas partes como si cada segundo contara. Me di cuenta de que la compañía de Castile estaba en el Imperio Occidental, escoltando al magistrado para evaluar a los jóvenes para su potencial mágico. Si los orcos estaban invadiendo, parecía que Castile era un imán para los conflictos dondequiera que iba. Contento me quité la armadura, examinando todas las marcas del combate en las duras superficies de resina de cuero rojo. Aprendes a confiar en tu armadura para ciertas paradas y golpes angulados cuando luchas. Me sorprendió cuántas marcas habían dejado los orcos en mi armadura. Sería divertido pedirle a Ignis que reparara la armadura de nuevo y ver su reacción. El agujero en la coraza sobre el corazón era un escalofriante recordatorio de que la muerte siempre está a solo unas pocas pulgadas de distancia. Me duché y llené la piscina empotrada. Luego, usando mi piedra térmica, calenté el agua a una temperatura cómoda antes de instalarme. Mi futuro y el futuro del imperio eran inciertos, pero solo podía vivir en el momento. Sina no regresó antes de que oscureciera, y me quedé a mis propios dispositivos.
Pasé la mayor parte de la noche en el laboratorio de alquimia haciendo trabajo de preparación. Quería acaparar pellets y mi tiempo con los sabuesos se acercaba. Los pellets de ceguera y de estornudo habían sido incalculablemente efectivos en la pelea con los exploradores. Trabajé hasta tarde en la noche, esperando que Sina regresara. Cuando me di por vencido de su regreso, tomé la esencia menor de rapidez y mi única esencia mayor de ilusión y entré en el paisaje onírico por unas pocas horas. Después de añadir algunos exploradores orcos al paisaje onírico, rápidamente me di cuenta de que su habilidad de lucha era inferior a la de los orcos de élite del Coliseo. Dejé que Constantin se enfrentara a ellos por un tiempo antes de volver mi atención a luchar tanto contra Constantin como contra Javier. No buscaba un castigo sino más bien la realización de que necesitaba estar mejor preparado para el desafío de luchar contra múltiples oponentes simultáneamente. Antes de salir del paisaje onírico, me sumergí en las formas de hechizo de la afinidad de ilusión. Con una esencia mayor de ilusión restante, vi el potencial de elevar la afinidad más allá de 10. Las 3 formas de hechizo menores en el libro despertaron mi interés. Máscara ilusoria, que requiere una afinidad de 10. Fusión con las sombras, que requiere una afinidad de 15. E imagen especular, que requiere 20. Cada una tenía una utilidad única. El hechizo de máscara ilusoria creaba una ilusión sobre un área pequeña, de unos 30 centímetros cúbicos. Su uso principal era disfrazarte con el rostro de otra persona. El problema era que era una imagen estática, lo que significaba que los labios no se moverían al hablar, y no había expresiones faciales. La ilusión se movía con el mago, así que podía colocarse en otra parte del cuerpo. El tamaño de la ilusión crecía con la afinidad también, duplicando su volumen cada 10 puntos. Pero la forma de hechizo nunca animaría la ilusión, lo que me disuadía de la selección. La fusión con las sombras en realidad no te fusionaba con las sombras. En cambio, era una poderosa habilidad de camaleón que se mezclaba perfectamente con las sombras. El problema era que no podías moverte fuera de la sombra, o romperías el hechizo. Podías atacar desde las sombras, y no se interrumpiría, así que tenía algunos usos como habilidad de asesino. La imagen especular era mucho más interesante. Creaba una copia de una persona u objeto de la cual el mago podía alejarse. La persona ilusoria estaba inanimada pero duraría 1 hora después de que el mago la abandonara, o podía sostenerla indefinidamente permaneciendo en contacto con ella y suministrando un goteo de éter. Las 3 opciones habrían parecido fantásticas antes de que llegara a este mundo. Ahora, necesitaba obtener la máxima utilidad de cada forma de hechizo que inscribiera en mi núcleo. No había planeado revisar las formas de hechizo de nivel medio ya que carecía de la capacidad de imprimirlas. Las formas de hechizo de ilusión de nivel medio tenían lo bueno. Alterar yo mismo, invisibilidad y esfera de silencio. Alterar yo mismo era la versión mejorada de la máscara ilusoria. Cambiaba todo el cuerpo del mago, incluyendo su ropa. La ilusión era una superposición, y las expresiones faciales y la ropa parecían moverse naturalmente. Sería una forma de mezclarse rápidamente en una multitud, pero el requisito de afinidad era de 30. La invisibilidad era como se anunciaba. No ocultaba tu olor, sonido o huellas. Pero mientras el mago se concentrara y suministrara éter, permanecería invisible. Tenía muchas aplicaciones. El requisito de afinidad también era de 30. La esfera de silencio creaba una burbuja alrededor del mago que se movía hasta 4,5 metros con el mago. La esfera podía agrandarse con una afinidad más alta. No miré las formas de hechizo de nivel superior. ¿Por qué anhelar algo que no tengo ninguna posibilidad de obtener? Saliendo del paisaje onírico, usé la tableta lectora y revisé mi afinidad de ilusión. Era 10. Terminaría en 12 o 13 con una afinidad mayor de ilusión restante. Estaba en el mismo dilema que con aprender una forma de hechizo de desplazamiento. Las formas de hechizo de desplazamiento que me interesaban utilizaban mucho más éter del que tenía disponible. Con la afinidad de ilusión, las mejores formas de hechizo requerían una afinidad de 30. El único lugar donde había obtenido las esencias de ilusión fue de los mayores cambiantes de forma en el laberinto brillante, que se hacían pasar por niños elfos. No tenía deseos de regresar a las profundidades de esa mazmorra, pero Constantin había notado que los doppelgangers no eran poco comunes en las ciudades, así que quizás con suerte podría encontrar algunos. ¿Es prudente esperar o debería empezar a aprender la máscara ilusoria? Sería útil, especialmente ya que nadie sabría que tengo la capacidad. Hice mi rutina de acondicionamiento matutino en el balcón. La ciudad parecía menos animada, con menos farolas encendidas y las luces móviles de la gente.
Apreté las formas de espada con el tormento de los orcos, magicida y la lanza negra en la sala común. Me vestí con mi ropa común y empaqué mi armadura de resina de cuero con planes de que Ignis la reparara. Normalmente, Colm parcharía nuestra armadura, y yo puliría las marcas. Pero si podía conseguir que Ignis lo hiciera por mí por solo un libro, ¿por qué no? Mientras descendía las torres, estaba mucho más silencioso de lo normal, y las puertas de todas las bibliotecas estaban cerradas. ¿Había un feriado, o había pasado algo? Muy pocos magos deambulaban por el patio, y los legionarios imperiales que guardaban los terrenos imperiales me detuvieron. Nadie puede entrar en los terrenos del palacio hoy, legionario. ¿Ha pasado algo? Pregunté mientras dejaba la bolsa de armadura en el suelo. El viejo legionario parecía confundido de que yo no supiera lo que estaba pasando. La ciudad está bajo toque de queda, y solo aquellos convocados al palacio pueden entrar. Los magos están todos discutiendo planes de defensa para el colegio y la ciudad. No se imparten clases, repetí. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien la canciller Sina? Pareció agitado por tener que explicarme las cosas. Incluso después de haber pasado por su puerta en numerosas ocasiones. Los orcos han lanzado ataques contra el imperio en los mares, Barbao, e incluso intentaron asesinar a los magos jóvenes. Que yo sepa, todos los cancilleres en la ciudad se están reuniendo con el emperador. Era más información de la que probablemente podría haber esperado del viejo legionario. Recogí mi armadura y pensé que era mejor regresar a la torre. Mientras subía las escaleras, pensé en ponerme mi armadura y escabullirme hacia el gremio de aventureros. Parecía un momento oportuno para hacerlo. Otro pensamiento se me ocurrió. Me bajé del próximo rellano y toqué suavemente una puerta. Nadie respondió, e intenté abrirla. La doble puerta era de madera pero no tenía cerradura. Crujió en sus bisagras raramente usadas mientras empujaba con el hombro. Cuando estaba lo suficientemente abierta, arrastré mi armadura hacia adentro y la cerré. Recordé que los curadores de magos de todas las bibliotecas eran parte de la defensa del colegio, así que las bibliotecas estaban abandonadas. Esta biblioteca tenía formas de hechizo y cómo defenderse contra las formas de hechizo. Cientos de libros llenaban las estanterías, divididos por afinidad. Debería haber otras formas de hechizo para la afinidad e ilusión aquí. Pero también era curioso sobre algunas otras formas de hechizo para afinidades que aún no había podido encontrar. Gimí de decepción ya que no encontré ningún libro sobre la afinidad del mundo. Sin embargo, había alrededor de media docena de libros sobre la afinidad del vacío. Hojeé todos ellos y planeé evaluarlos en el paisaje onírico. Aunque mi afinidad de materialismo era solo de 9, añadí libros relacionados con ella a continuación. Oí voces en el pasillo y me detuve hasta que se desvanecieron. Me moví a la afinidad de ilusión y saqué los 3 libros sobre formas de hechizo menores primero y los hojeé lentamente. Había 5 formas de hechizo más listadas que solo requerían una afinidad de 10. Pasos silenciosos, luz, visión nocturna, luces deslumbrantes y ventriloquia. Los pasos silenciosos captaron inmediatamente mi atención ya que era una forma menor de una esfera de silencio que solo afectaba un pequeño radio alrededor de los pies del mago. El simple hechizo de luz también sería útil, pero ya tenía piedras de brillo. Pasé por los libros de afinidad del tiempo, me detuve y retrocedí. Sería información útil. Leí sobre usar la afinidad del tiempo para revertir el envejecimiento versus el envejecimiento lento. Gran parte del texto confirmaba lo que Sina había implicado sobre el emperador. Revertir los efectos del envejecimiento usando hechizos siempre es temporal ya que el envejecimiento normal se reanuda inmediatamente. Durante el proceso de rejuvenecimiento, el cuerpo regresa a un estado cronológico anterior. Es importante que el cuerpo ya haya sido reforzado con esencias físicas. De lo contrario, el proceso consumirá una cantidad insalubre de tejido mientras se está hechizado. También debe tenerse en cuenta que el proceso no se traslada a los atributos mentales. Para mantener una mente aguda durante siglos, se sugieren artefactos de mazmorra que incorporen la forma de hechizo de envejecimiento lento para proteger la mente y el cuerpo de la inevitabilidad del tiempo. No se entiende por qué la mente humana se deteriora después de 2 siglos ya que los elfos mantienen la agudeza mental mucho más allá de los 9 siglos. Dejé de leer pero pasé a las páginas finales y luego fui y miré a través de la forma de hechizo de envejecimiento lento y sonreí. No la había cagado tanto como pensaba. Sina no debía estar al tanto. Oh, eso es correcto. Nunca le dije mis preocupaciones, y como no era consciente, había impreso la forma de hechizo de envejecimiento lento. El envejecimiento lento abarca la mente y el cuerpo en el proceso.
Es un hechizo ineficiente ya que debe mantenerse todo el tiempo, pero como una forma de hechizo, es extremadamente valioso. Estaba un poco eufórico mientras hojeaba las afinidades de fuego y agua a continuación. Estaba mirando las afinidades de aire cuando la puerta crujió detrás de mí. Susurros suaves y gruñidos entraron en la habitación, y una flaca maga joven con una túnica gris tropezó. Un joven masculino la siguió, e inmediatamente se giraron para cerrar la puerta. Estaba detrás de un estante pero podía verlos claramente a través de los libros. Después de cerrar la puerta, respiraban ruidosamente y se reían entre sí. La chica de pelo de paja se apoyaba pesadamente contra la puerta y escuchaba. El chico la tranquilizaba. Se supone que deben reunirse todo el día. Nadie nos encontrará aquí. Se movió hacia ella y la clavó contra la puerta. Por un momento, pensé que iba a ser violada y estaba a punto de intervenir. Pero su cuello se estiró hacia atrás, y se besaron apasionadamente. Estaban completamente obvios a mi presencia mientras sus pasiones se encendían. Entonces ella lo empujó hacia atrás, se quitó la túnica y se lanzó sobre él. Tropezó con mi bolsa de armadura, maldiciendo violentamente mientras caía, maldita sea la maldición de Cupido. Oí un pequeño pop mientras se apoyaba con una mano, pero el peso de 2 personas le quebró la muñeca. Reconocía perfectamente el sonido de un hueso roto. Nada como un poco de mala suerte para arruinar el momento, dije, saliendo de detrás de los estantes. El chico se contenía las lágrimas y trataba de no sollozar por el dolor. La joven chica parecía pánica con su novio herido y mi aparición. No reconocía a ninguno de los dos. El chico no pudo contener su masculinidad y empezó a gritar, acurrucándose el brazo. Revolví los ojos y me acerqué a ayudar, pero sus gritos fueron escuchados en el pasillo, y pronto la puerta estaba siendo presionada de nuevo con las bisagras crujiendo. Uno de los porteros de la torre, un hombre de pecho ancho con el que estaba familiarizado, gruñó al entrar y evaluar los gritos de dolor. Ve a buscar un mago sanador, ordené mientras un sirviente también asomaba la cabeza. Al chico le llevó minutos calmarse. La chica de pelo de paja quería estar en cualquier lugar menos aquí por su expresión, pero cada vez más asistentes de la torre y magos de túnicas grises y blancas se agolpaban en la puerta. Me sorprendió un poco cuando se apartaron, y Sina entró en la habitación. ¿Qué ha pasado aquí?, exigió, y sus ojos se fijaron en los míos. No parecía contenta, respondí antes que los 2 magos. Estaba haciendo una investigación. Estos 2 entraron. El color se drenó de la joven. Cambié de opinión sobre delatarlos. Me oyeron dentro y preguntaron si también podían entrar y estudiar. El chico tropezó y cayó torpemente, rompiéndose el brazo. Los ojos de Sina se estrecharon. Supongo que soy un mal mentiroso porque podía ver que no me creía. Ciudadana de primera estella, ve a tu habitación. Mago Claudio, reporta a la enfermería. Los 2 magos jóvenes pronto se fueron, y el curador de magos para esta biblioteca llegó enojado. La anciana no le gustaba a los legionarios por mis pocos encuentros con ella, o quizás era solo yo. Sina hizo un gesto de desprecio para calmarla. Adria, ya está manejado. Ninguno de tus libros ha sido dañado. La mago Adria no le creyó a la canciller e inmediatamente se movió hacia los estantes, donde sospeché que revisaría cada libro. Sina sacudió la cabeza. Centinela, ve y prepara mi cena. Asentí con docilidad, recogí mi armadura y subí la torre. Sina llegó mientras estaba preparando un asado de oso para ella. ¿Qué pasó realmente?, exigió. Estaba estudiando en la biblioteca. Los 2 magos entraron y no me vieron. Estaban en proceso de desvestirse, y el chico tropezó y se rompió el brazo. Expliqué. Ella solo suspiró. Bueno, si la ciudadana de primera estella quiere ensuciarse, su padre puede manejarlo. El barón Martin no es un hombre perdonador. Quizás pueda enviar al mago Claudio a la frontera occidental. La detuve en su monólogo. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué no ha estado pasando? Los orcos están atacando los envíos a lo largo de toda la costa. Se ha advertido a todos los barcos mercantes que permanezcan en puerto. El emperador se niega a retirar a la armada de la amenaza que representan los elfos Esenem, y los orcos pronto estarán saqueando pequeñas ciudades a lo largo de la costa. Podía entender su ira ya que una de esas ciudades era su diminuto Baronli. Sina aún no había terminado. El emperador continúa planeando marchar él mismo a Macha y al sitio de excavación en contra del consejo de sus cancilleres. Me miró. Hace un minuto, me sacaron de la asamblea para la defensa de la ciudad, diciendo que mi centinela había atacado a un par de magos. Me reí a carcajadas para matar su frustración.
Definitivamente deberías despedirlo entonces. Envía a ese traidor centinela lejos al sur para recoger repollos. Desde que regresé, he tenido que rechazar 7 solicitudes de tus servicios de duques y condes. Soltó una sonrisa malévola. Una de esas solicitudes fue del duque Octavian en nombre de su sobrina, la mago Ona. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. ¿La hermana gemela de Cassius me había solicitado para servirla? Eso tenía poco sentido. ¿Por qué? Cornelius completó su informe y cada duque, conde y barón en la ciudad lo ha leído. Los exploradores estaban apuntando a los magos. No específicamente a Rena, sino a todos ellos. El nigromante lo confirmó al interrogar a los sabuesos muertos. Dejó que se asentara mientras se servía una bebida. Tú mataste a 9 exploradores solo. Con el imperio a punto de ser asediado, cada ciudadano de primera está buscando un escudo detrás del cual esconderse cuando empiecen a volar las bolas de fuego y los rayos. Tetas de arpía. Maldije. No te preocupes. El informe de Cornelius tenía otro propósito. Tus habilidades son necesarias en los sabuesos. Vendrá a recogerte en una semana. Se apuró su vaso. Pensé que esperaría con gusto el entrenamiento con los sabuesos, pero ya no tanto. Ambos permanecimos en silencio por un tiempo, y el olor del asado llenaba la cocina. Dudé un momento, sopesando nuestra confianza, luego saqué un amuleto de mi espacio dimensional y lo coloqué entre nosotros. ¿Cómo uso esto? Los ojos de Sina estaban perplejos mientras lo alcanzaba. Probablemente esperaba el amuleto del paisaje onírico, pero esto era otra cosa. ¿Dónde obtuviste esto? ¿De los orcos? Parece un artefacto élfico. Lo estudió de cerca por un tiempo, girándolo en sus manos. Probablemente sea élfico. Es un amuleto de armadura arcana. ¿Cómo lo uso? Pregunté pacientemente mientras continuaba estudiándolo. Podía sentir un atisbo de éter de ella mientras lo exploraba. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa después de unos minutos. No, esto no es un amuleto de armadura arcana. Es algo mucho más precioso. Sus ojos